28 de septiembre, mes de la Biblia, catequesis sobre la primera, segunda y tercera carta de Juan. Nos encontramos frente al autor, después de San Pablo, más prolífico de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. A San Juan, evangelista, se le atribuyen también estas 3 cartas y el libro del Apocalipsis. La primera de las cartas no lleva un autor, no dice en ningún lugar Juan, pero indudablemente el estilo es completamente inconfundible. Es el mismo estilo que encontramos en el cuarto evangelio. La segunda y la tercera carta de Juan sí llevan un autor, dice yo, el presbítero. Y este presbítero ya desde muy antiguo, no es solamente uno de los tantos presbíteros, de los ancianos, de los dirigentes, de los jefes de las comunidades, sino que es un presbítero por excelencia. Hay testimonios muy antiguos que establecen que este presbítero es el apóstol Juan, que era el jefe principal de todas las iglesias de Asia Menor. ¿Cuál es el origen, cuál es el contexto en el que surgen estas 3 cartas y cuáles son los temas principales que se tocan? La primera carta de Juan está dirigida a varias comunidades de Asia Menor, donde a fines del siglo I el apóstol Juan gozaba de una enorme autoridad. Hay ciertos pasajes de la carta que son contemplativos, son serenos. Nos introducen en el misterio de Cristo y de ese amor al cual Él nos llama. Y hay otros pasajes ciertamente de tono polémico, porque estas comunidades estaban asediadas, como ya hemos visto en anteriores textos, por falsos profetas, que comprometían con su enseñanza la pureza de la fe, de la cual habla el capítulo 2, versículo 22. Y que también tenían un comportamiento moral reprobable. Pretendiendo estar libres de pecado, por eso va a insistir con tanta fuerza Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Estos no se preocupaban de observar los mandamientos, en particular el gran mandamiento, el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Entonces, este es el contexto en el cual surge esta carta, esta es la situación que viven estas iglesias de Asia Menor. Juan muestra entonces quiénes son los que poseen realmente la filiación divina y están en comunión con Dios. Propone una serie de signos que manifiestan entonces esta presencia de la vida divina en los creyentes. Entre esos signos, en el orden doctrinal, se destaca el reconocimiento de Jesús como el Mesías manifestado en carne. Aquí indudablemente resuena la afirmación del prólogo del Evangelio de Juan: el Verbo se hizo carne. Ya habían comenzado a surgir en ese momento algunas herejías que negaban la realidad de la encarnación, lo que luego va a ser conocido en la historia del dogma cristiano como el docetismo. La encarnación es simplemente aparente, no real. Estos que negaban la manifestación en carne, en el orden moral, también evitaban, no se comprometían en la práctica del amor fraterno. Por eso en esta carta se va a insistir tanto en el amor como el gran, como en el fondo el único mandamiento de Cristo. El auténtico creyente para Juan es el que ama a su hermano. Solo el que ama a su hermano es el que permanece en la luz, es el que ha nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, el conocimiento de Dios no es solo un conocimiento intelectual, sino que implica una vida acorde a sus mandamientos. Y entonces en este contexto es que surge una de las afirmaciones más conocidas de esta carta, en el capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por algunos pasajes particularmente hermosos y seguramente más conocidos de esta carta, pero que siempre debemos tener en cuenta, son su prólogo. Así como el prólogo del Evangelio es una verdadera
pieza, una verdadera obra de arte, aquí comienza diciendo lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Toda una teología del testimonio apostólico y de la tradición. Nuestra fe está fundada en la experiencia directa, real, de hombres verdaderos que con sus propios ojos, con sus propias manos, tocaron y vieron y escucharon aquel que es la palabra hecha carne. Otro aspecto importante de esta carta es cuando habla de la filiación divina. Dice: miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Capítulo 3, versículo 1 al 2. La filiación divina que se revelará plenamente cuando se manifieste Jesucristo. En el capítulo 3 también está ese largo discurso sobre la importancia del amor fraterno. En el capítulo 4 se nos habla de la plenitud del amor que expulsa en nosotros el temor. Y en el capítulo 5 hay un tema clásico, y es esta unión entre la fe y el amor. Hemos visto ya en las cartas de Pablo, en las cartas de Santiago, cómo había diferentes acentos. Pablo insiste mucho en la justificación por la fe. Santiago insiste en la necesidad de que esa fe dé frutos de caridad. Juan presenta una síntesis, diciéndonos que la señal de que está Dios en nosotros, de que ha nacido de Dios, y nuestra fe es que Jesús nos salva y que su amor se manifiesta en nosotros. La segunda carta es un texto muy breve, no tiene capítulos, tiene tan solo 13 versículos, está dirigida por el presbítero a la comunidad elegida. Se supone que es también una comunidad de Asia Menor. Habla también del mandamiento del amor, de los anticristos. También en la primera carta se habla de los anticristos. Son el seductor, son aquellos falsos maestros que niegan a Jesucristo manifestado en carne. Y en la tercera carta de Juan, esta sí tiene un destinatario preciso, es su querido hermano Gayo, a quien amo de verdad. Se hace un elogio de este discípulo, se acusa también al jefe de esa comunidad llamado Diótrefes, que tenía esta aspiración de ocupar el primer puesto y que no reconocía la autoridad de Juan. Y por último se hace un elogio de Demetrio. Nos quedamos con una pequeña frasecita que nos puede servir a todos nosotros. Dice Juan en esa tercera carta, refiriéndose a Diótrefes: querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno.